¿Cómo pudo el mayor héroe de la Reconquista pasar años luchando para gobernantes musulmanes? Rodrigo Díaz de Vivar es uno de los nombres más legendarios de la historia de España. El caballero perfecto, el defensor de la cristiandad, el hombre que la tradición recuerda simplemente como el Cid. Durante siglos su figura se convirtió en símbolo: honor, lealtad, fe. Pero cuando observamos su vida real, aparece una historia mucho más incómoda. Porque el Cid que conocemos hoy no nació exactamente en los campos de batalla. Nació en las historias que se contaron después. Y ahí empieza el problema. Durante generaciones, Rodrigo Díaz fue recordado como el modelo perfecto de caballero cristiano. Un guerrero fiel a su rey. Un defensor de la fe frente al Islam. Un héroe que encarnaba la lucha entre dos mundos. La imagen que hoy conocemos nace sobre todo de un relato escrito décadas después de su muerte. El Cantar de Mio Cid, un poema épico que narra sus hazañas, sus victorias y su honor. En ese relato, Rodrigo Díaz no es solo un guerrero, es un símbolo, el héroe que representa la Reconquista. La lucha clara entre cristianos y musulmanes, una historia simple, demasiado simple. Porque hay un problema con esa historia. El Cid que aparece en las fuentes de su tiempo no encaja del todo con ese héroe perfecto. No luchó siempre para reyes cristianos, ni siempre contra musulmanes. En algunos momentos clave de su vida, Rodrigo Díaz luchó junto a ellos, y eso cambia completamente la imagen. Entonces la pregunta cambia también. ¿Fue realmente el Cid el héroe cristiano que creemos conocer? ¿O estamos viendo la versión de su historia que alguien necesitó contar después? Para responder a esa pregunta, hay que mirar primero el mundo en el que vivía. Y ese mundo no era el que solemos imaginar. El siglo XI en la península ibérica no era una guerra simple entre dos bloques, cristianos contra musulmanes. Era un tablero mucho más fragmentado. Reinos cristianos enfrentados entre sí. Taifas musulmanas compitiendo por poder. Alianzas que cambiaban constantemente. Hoy aliados, mañana enemigos. En ese mundo, las guerras no siempre se decidían por religión. Se decidían por poder, por territorio, por supervivencia. Y en ese tablero, Rodrigo Díaz no era una excepción. Era un jugador más. Un guerrero que entendía perfectamente cómo funcionaba ese sistema. Y es ahí donde ocurre uno de los momentos más reveladores de su vida. En algún punto de su carrera, Rodrigo Díaz es desterrado por el rey Alfonso VI. Pierde su posición, pierde su señor, pierde su lugar en la corte. Pero no desaparece, no abandona la guerra. Hace algo que hoy suena contradictorio. Busca un nuevo aliado y lo encuentra en Zaragoza, un gobernante musulmán. Durante años, el futuro héroe cristiano de la Reconquista combate para él. No como prisionero, no como rehén, como comandante. Y de repente la historia empieza a verse de otra manera. Porque Rodrigo Díaz no encaja en la imagen del caballero que lucha por una causa religiosa. Encaja mucho mejor en otra figura, la del guerrero profesional. Un hombre que se mueve dentro de un sistema de alianzas cambiantes. Pero su historia no termina ahí. De hecho, es justo ahí donde empieza a volverse más interesante. Con el paso de los años, Rodrigo Díaz deja de ser simplemente un comandante. Su reputación crece, su ejército crece, su influencia crece. Ya no es solo un caballero al servicio de un señor. Empieza a construir algo propio, algo mucho más raro en su tiempo. Poder independiente. Hasta que en el año 1094 ocurre algo que casi nunca aparece en la versión popular de su historia. Rodrigo Díaz conquista una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, Valencia. Pero no lo hace en nombre de Castilla, ni en nombre de León. Rodrigo Díaz conquista Valencia para sí mismo. Durante años gobierna la ciudad como un señor independiente, no como vasallo, no como caballero al servicio de un rey, sino como líder de su propio dominio. Y en ese momento el Cid deja de encajar en cualquier categoría simple. No es solo héroe cristiano,
no es solo mercenario, es algo más difícil de clasificar, un líder militar autónomo en un mundo de reinos rivales. Entonces aparece la pregunta que realmente importa. Si Rodrigo Díaz fue un guerrero pragmático, si luchó para cristianos y musulmanes, si gobernó su propio territorio, ¿cómo terminó convertido en el símbolo perfecto del caballero cristiano? La respuesta no está en su vida, está en lo que ocurrió después de su muerte. Porque las sociedades no solo recuerdan el pasado, lo organizan, lo simplifican y lo convierten en historias que encajan con lo que necesitan creer. Décadas después de su muerte, el Cantar de Mio Cid transforma a Rodrigo Díaz en un héroe épico. El guerrero pragmático desaparece. El líder político desaparece. La ambigüedad desaparece. Y en su lugar aparece el caballero perfecto. El héroe que representa una lucha clara entre dos mundos. Una figura mucho más fácil de recordar, mucho más fácil de admirar y mucho más útil para contar una historia. Tal vez Rodrigo Díaz de Vivar no fue el héroe perfecto que nos contaron, pero tampoco fue el simple mercenario que a veces se imagina hoy. Fue algo más complejo, un guerrero brillante en un mundo donde las alianzas cambiaban constantemente. Un hombre que entendió cómo funcionaba el poder en su tiempo. Pero cuando su historia pasó a las leyendas, esa complejidad desapareció. Porque los mitos rara vez recuerdan a los hombres como fueron. Los recuerdan como resulta más fácil entenderlos. Y a veces, la historia que sobrevive dice más sobre quienes la contaron, que sobre el hombre que la vivió. Nos vemos en el próximo Quiebre.